Bueno, hermanos, buenas noches. De repente muchos no me conocen, ¿no? Soy María Berta, la hija del hermano Marcos, la hermana Vilma. Bueno, la verdad es que me es muy difícil, ¿no? Hablar por internet, así. Me es un poquito complicado. Bueno, quisiera compartir lo que el Señor en este tiempo ha estado hablando a mi vida, ¿no? Un tiempo para mí de silencio después de la muerte de mi papá y por este tiempo de pandemia, ¿no? Siento que el Señor ha sido mi pastor en este tiempo, ha ido pastoreando mi vida, ¿no? Y lo he escuchado de una manera muy diferente a otros tiempos, ¿no? Y quisiera, pues, hermanos, comenzar con una canción, porque así el Señor me habló con una canción y la quiero cantar, aquí la tengo escrita. La canción se llama Yo soy el alfarero. Yo soy el alfarero que hago vasijas de barro. Yo soy el alfarero que hago vasijas de barro. Y si se me rompe una, tengo fuerzas para hacerla. Y si se me rompe una, tengo fuerzas para hacerlo. ¿Cómo podrá decir el barro a su Señor? ¿Por qué me haces así? ¿Cómo podrá decir el barro a su Señor? ¿Por qué me haces así? No comprendes lo que hago, le responde su hacedor. No comprendes lo que hago, le responde su hacedor. Amén, hermanos. Esta canción no es una conversación entre el alfarero y la vasija de barro, ¿no? Que el alfarero, que es nuestro Señor, ¿no? Está trabajando y aquí dice, ¿no? Que el barro no entiende lo que está, ¿no? El trabajo que está haciendo el alfarero. Y esta canción el Señor habló a mi vida y en base a esto empecé a escudriñar la palabra. Y quisiera invitarles, hermanos, en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Amén. Lo voy a leer. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Aquí dice, ¿no? El Señor me hablaba a mí en mi corazón que, ¿no? Que yo soy esa vasija. Porque en este tiempo yo tenía muchas preguntas, ¿no? ¿Qué estaba pasando, no? ¿Qué tiempo era este que estábamos viviendo cuando comenzó, bueno, el tiempo de la pandemia y tras la muerte de mi papá, que fue algo inesperado para mí, para mi familia? No entendía y el Señor me habla, ¿no? Que el Señor está trabajando en la vida, en mi vida, en la vida de mis hermanos, de mi madre,
y en la vida de los hermanos de la iglesia también, ¿no? Entonces, cuando aquí leo esta palabra y dice que si se echa a perder, dice, ¿no? El Señor tiene nuevas fuerzas para volver a hacer y formar una vasija, ¿no? Porque el Señor va a acabar su obra. Entonces entendí que el Señor, hay situaciones en las cuales nosotros o yo no entiendo, y hay situaciones en las cuales no entendemos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Porque en el proceso nos parece que no hay forma, como que parece que el Señor no está formando nada, ¿no? O no me estoy pareciendo al Señor, creo que ya está pasando años que conozco al Señor y no se está viendo reflejado, ¿no? Cristo en mi vida. Y entonces es cuando empecé a estudiar la Biblia ahora en este tiempito, ¿no? Y quisiera ver, pues, ¿no? Varias situaciones en la Biblia en el cual el Señor ha ido trabajando. Y quisiera, hermanos, invitarles en el libro de Job, capítulo 1, versículo 13. Aquí pues relata la historia de Job, ¿no? Cómo Job, siendo un hombre, en el 1:3 dice, era el varón más grande que todos los orientales porque tenía muchas riquezas, ¿no? Entonces, aquí en el 13 dice, ¿no? Un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darles la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, ¿no? Y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. El 18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos pues la situación de Job, que no solamente Job había perdido en esta ocasión riqueza, no solamente Job había perdido a sus hijos, ¿no? Sino también criados, ¿no? Y como que de la noche a la mañana todo se fue terminando o todo se le fue quitado, ¿no? Entonces, yo veo aquí, ¿no? Una situación que creo que yo o cualquier persona estuviera desesperado, ¿no? Porque también sus finanzas, imagínense hermanos que en ese tiempo vivían de ganados, ¿no? Hoy en día tenemos un trabajo, pero si mis hijos murieran, si me fuera quitado de la noche a la mañana todo, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, ¿no? Y el Señor, ¿no? Me daba esta situación y decía, ¿no? Todo se le fue quitado en estado familiar, económico, incluso la salud, porque más adelante vamos a ver que Job, pues, Satanás toca su vida y dice que él estaba enfermo, entonces en su salud también fue afectado, ¿no? Entonces es una situación desesperante para cualquier ser humano, ¿no? Entonces, pero vamos a ver otra circunstancia para poder nosotros ver luego la obra del Señor en la vida, ¿no? De Job, que está en el 42, en el 42:10, perdón. En el mismo libro, 42:10. En Job 42:10
Ahí dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, dice, al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y ahí vemos nosotros la victoria, ¿no? Que al final voy a dar un textito para eso, pero dice que el Señor, en medio de toda esta situación, en nuestro alfarero estaba obrando, ¿no? Y que al final, en el 42:10, dice que el Señor le otorgó más, le dio al doble de todo lo que Job había tenido, ¿no? Y que, bueno, fue glorificado el Señor en la vida de Job. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Nosotros una situación o una circunstancia en la cual cualquier ser humano, ¿no? Hubiera de repente flaqueado. Y quisiera, pues, que vayamos a la pesca milagrosa, que está en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Ok. El versículo 4 dice así: cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré red. Entonces, aquí vemos, pues, yo conozco, ¿no? Un hermano en la selva que que vive de la pesca, y día que él no pesca, día que pasa necesidad económica, ¿no? Entonces, aquí yo veo una situación de trabajo, ¿no? Cuando no tenemos trabajo, pues la situación financiera, pues, es mala, ¿no es cierto? Y es una situación en la cual no nos va bien, ¿no? Y situaciones que muchas personas pasamos, y que pues debemos ir al Señor, ¿no es cierto? Pero en medio de esa situación, como somos hijos del Señor, pues hay victoria. Porque en el versículo 6 vamos a leer y dice: habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice que en el nombre de Jesús ellos echaron en fe las redes y pescaron, porque en el 5 dice que todas las noches habían pasado, ¿no? Echando redes y no habían pescado nada. Pero en el nombre de Jesús, ellos echaron red y pudieron pescar. Entonces, también esta es otra situación que pasamos a diario, ¿no? Los cristianos pasamos a diario también, no solamente como Job, que es un tema de que se le fue quitado sus hijos, su trabajo, su salud, ¿no? Sin embargo, aquí vemos pues, ¿no? A Simón, que no pescó nada, que no tenía para su sustento económico, no había. Y sin embargo, el Señor obró en Simón Pedro, ¿no? Entonces, también aquí puedo ver que Dios es glorificado, ¿no? Y que el Señor ha ido, así como trabajó en ese tiempo, pues el Señor está trabajando en este tiempo también en las vidas, porque no en todos trabaja de igual manera, ¿no? Muchas veces hay circunstancias diferentes, pero que el Señor a través de esas circunstancias nos está enseñando y está trabajando en nosotros para formar, ¿no? La imagen de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y quisiera citar pues otro ejemplo, otra circunstancia en el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 10. Amén. A ver, dice así: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres,
Entonces, aquí veo otra circunstancia. Hay muchas parejas, pues, ¿no?, que quisieran tener hijos y de repente esa posibilidad no hay, ¿no es cierto? Y buscan en oración tener de repente un hijo, o anhelan. Y es una situación que muchas causa dolor, ¿no? O en ese anhelo, un tipo de frustración. Y dice que Sara en la Biblia ya había cesado en las costumbres de mujeres, o sea, ya no tenía menarquía, ya no había una menarquía en Sara. Entonces, a la ciencia esto es imposible. Una mujer no puede quedar pues embarazada si ya cesó, ¿no? Si ya no menstrua. Entonces, pero para Dios no era imposible. Y sabemos nosotros en la historia que Sara y Abraham, teniendo la edad que tenían, que ya eran ancianos, ¿no?, ya eran de edad avanzada, Sara posteriormente va a quedar embarazada, ¿no?, de Isaac. Entonces, vemos una circunstancia que a muchas parejas, a muchas familias, también les trae, de cierta manera, una desesperación, ¿no? Dolor. Pero es un proceso que el Señor ha ido trabajando, ¿no? Esperar tantos años por un hijo, para una pareja, trae incluso muchas veces quiebre en una relación, ¿no? Pero hemos, ¿no? Yo sé que ustedes han leído la historia de Abraham y Sara, pero el Señor luego va a haber victoria, y eso vemos en el capítulo 21, 2, y dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo, ¿no?, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y ahí vemos la victoria. Hubo victoria, Sara se rió, Sara no creyó de repente, pero Abraham, ¿no?, creyó que el Señor iba a cumplir. Entonces, bueno, una circunstancia más, un ejemplo más de muchas circunstancias que muchos cristianos pasamos, ¿no? No somos ajenos a todas estas circunstancias que muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Por qué pasa? Entonces quisiera invitarles en el libro de Hechos, capítulo 16. En Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y representándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que Pablo y Silas fueron presos, ¿no? Fueron presos y, bueno, aquí vemos un tema de libertad, ¿no? Fueron ellos, le quitaron la libertad, ¿no? Y también es una circunstancia, mira, y eso que Pedro hizo, pues, ¿no?, algo bueno, ¿no? ¿No? Reprendió al espíritu,
pero sin embargo fueron apresados, ¿no? Y también es una circunstancia en el cual podríamos decir, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? Ellos haciendo la obra del Señor, pero no entendemos, ¿no? No estuvieron de repente por ahí paseando, o sea, no estuvieron sentados, sin embargo, haciendo la obra del Señor, ellos van presos y es una circunstancia que a nadie nos gustaría pasar, ¿no es cierto? Ir a la cárcel, ¿no? A un calabozo. Pero en este trabajar, el alfarero estaba trabajando que vamos a ver la victoria. Porque cuando somos hijos del Señor hay victoria. Y vamos a ver en el 25 que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los que y se soltaron, dice, ¿no? Y ahí vemos la victoria. Ahí vemos la victoria del trabajar del alfarero, ¿no? Y son diferentes circunstancias, ¿no? Y ahí vemos a Job, por un lado, que perdió todo, sus hijos, perdió bienes, a sus criados. Vemos por otro lado a esa pesca, ¿no? Milagrosa, que no pescaron nada, sin embargo echaron redes y el Señor obró. Luego vemos a Sara, a Abraham en otra circunstancia que no podían concebir, ¿no? Un hijo, y el Señor les da la promesa y ellos, ¿no? Tienen fe, el Señor obra. Nuestro alfarero estaba obrando en ese tiempo y tuvieron un hijo en el tiempo que el Señor lo quiso. Y ahora vemos a Pablo y a Silas, ¿no? Encarcelados, una situación difícil, pero vemos cómo el Señor se glorifica en todas estas circunstancias. En realidad hay mucho más situaciones que vivimos, pero que el Señor es glorificado. Y en la palabra nos dice, en Romanos 8:28, quisiera, hermano, que ustedes puedan buscar, Romanos 8:28, dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos tener circunstancias difíciles, como lo que ya hemos estado viendo, pero que el Señor, ¿no? Hay un propósito, hay una finalidad. Hay un trabajar, el alfarero está trabajando y su propósito es hacer una vasija. Y si se la rompe, porque podemos decir que de repente y se rompió, el Señor te dice, tiene fuerzas para volverlo a hacer. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que el Señor hablaba en mi corazón y bueno, voy a citar un libro más, Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Amén. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí dice, ¿no? Bueno, nosotros somos pues de Dios y hemos vencido a todas estas adversidades pues que vamos a encontrar o ya hemos encontrado o en la actualidad estamos viviendo. Dificultades, dice que en nombre del Señor, dice que el Señor ha vencido ya. Ya nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? Ya el Señor tiene la victoria y no necesariamente la respuesta va a ser para nosotros buena, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaba al Señor, ¿no? ¿Cómo es que mi papá, ¿no? se va, ¿no? ¿Cómo? Yo no entendía, pero que el Señor venció, que el Señor hay victoria en eso, ¿no? Porque es otro tiempo y el Señor sabe, ¿no? Y cuando en este texto dice que ya hay victoria, ya el Señor lo venció, el Señor
a pesar de todas estas circunstancias, el Señor ya venció. Ya, desde que antes que haya ese problema o esa circunstancia en el cual nosotros podamos estar, ya hay victoria. Porque somos hijos del Señor y porque el Señor tiene un propósito y va a obrar para bien. Puede que la circunstancia no sea buena, puede que la circunstancia no sea para nosotros satisfactorio, pero que hay propósito. Y que vamos a terminar, ¿no? Y que el Señor va a terminar la obra en nosotros, que es nuestro alfarero, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿no? Quisiera leer en el libro de Efesios, capítulo 1, 21. Amén. Dice así el Señor. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este ciclo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Aquí el Señor dice que está bajo sus pies, sobre todo. No es antes, bueno, el Señor es un milagro, Dios hizo muchos milagros y fue un Dios de antes. No, dice aquí bien claro que es el Señor de este tiempo y el Señor de los tiempos que vendrán. Y el Señor va a obrar y nuestro alfarero va a seguir obrando. No antes obró, sino ahora sigue obrando y va a seguir trabajando, ¿no? Entonces es lo que el Señor me hablaba, que ya todo está bajo sus pies, ya que lo venció. Así sea la situación que nos podamos encontrar. Amén, hermanos. Bueno, eso es lo que yo quería compartir, lo que el Señor en este tiempo me hablaba, ¿no? Que yo soy un barro en sus manos, que somos barro en su mano y que Él está trabajando y que va a formar una vasija, ¿no? Una vasija de honra. Amén. Amén.